Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos el apartado que tiene como título Una sola fe. Es ya el último apartado del capítulo tercero de la primera parte del Catecismo. Estamos hablando de la profesión de fe, la respuesta del hombre a Dios, y allí pues se ha explicado con capítulos que se titulaban Creo, Creemos, lo que significa las características de la fe. Y llegado ahora a este momento final, después de haber hablado de el lenguaje de la fe, concluye pues este capítulo diciendo una sola fe. Son 4 puntos que nos hablan, nos explican por qué decimos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. El punto 172 dice: desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Irineo de León, testigo de esta fe, declara. Bueno, y aquí vienen 3 citas de San Irineo de León, que luego las leeremos, que son los 3 siguientes puntos. Pero la afirmación es esta: una sola fe. Bueno, pues este es el milagro de la fe cristiana. El hecho de que a través de lugares tan diversos, épocas tan diferentes, a través de sirviéndose de lenguas tan dispares, sin embargo, toda esa diversidad no sea en detrimento de la unidad. Ese es un milagro. Hay un milagro de unidad en nuestra Iglesia, un milagro de unidad que a veces se percibe con frecuencia, ¿no? Incluso en la propia experiencia que tenemos entre nosotros. Ayer, por ejemplo, yo saludaba a un matrimonio pues que no tenía el gusto de haberles conocido hasta ayer mismo, y me acuerdo que en el saludo que teníamos después de una celebración litúrgica, ellos me contaron, pues me expresaron pues su deseo de, bueno, su historia, ¿no?, de unión pues con su obispo, cómo ellos han rezado por él, por su obispo, cómo han orado por la Iglesia, cómo han sentido como suyas las dificultades de la Iglesia, cómo han sentido como suyos los gozos de la Iglesia, y hacían, no sé, pues te expresaban con unas humildes palabras su experiencia de comunión, ¿no? Y yo recuerdo que les dije, bueno, pues es que la verdad es que con frecuencia, ¿no?, pues uno es testigo de testimonios como estos que te están demostrando que existe un milagro de comunión en la Iglesia, porque es impresionante que sin habernos conocido antes, que sin haber tenido un contacto físico, sin saber que existíamos no teníamos ni conciencia que existiese aquí o yo allá, pero sin embargo había un hilo de comunión entre nosotros que es milagroso. Sentíamos en un solo corazón, con una sola alma, antes de habernos conocido físicamente, ¿no? Y eso es un milagro de la comunión del Espíritu Santo. Es decir, la fe llega a unirnos de una manera mucho más profunda que lo que nos puede llegar a unir, pues eso, ¿no?, el compartir casa, el compartir piso, el compartir colegio, el compartir empresa, el compartir intereses económicos. Sí, pero todo eso no nos une tanto. El milagro es la unión de la fe, la comunión que la fe realiza entre nosotros. Esto por encima de situaciones, de lugares, incluso de épocas. Me habéis escuchado en este programa más de una vez aquella famosa expresión de Chesterton, este famoso apologeta, un converso al catolicismo inglés, fallecido ya hace más de 75 años, pero Chesterton era un hombre intuitivo donde los hubiera, y tenía una capacidad muy grande
de una forma muy incisiva, con un lenguaje muy incisivo, de subrayar, ¿no?, aspectos que igual a nosotros nos pasan desapercibidos. Y en una de sus frases más ingeniosas, Chesterton decía: la fe cristiana nos libera de las esclavitudes que conlleva ser hijo de una época o de un lugar determinados. Claro, es que el hecho de que nosotros seamos hijos de este tiempo, que seamos hijos de este lugar en el que hemos nacido, tenemos una serie de condicionamientos. Es muy distinto haber nacido aquí y ahora que haber nacido hace 70 años aquí. Y es muy distinto haber nacido aquí que haber nacido, pues, ¿en dónde diríamos? Pues en Centroamérica. O es muy distinto haber nacido en el Cono Sur o en mitad de una selva en el Brasil. Anda, fíjate que no te cambian las cosas, ¿no? Si yo, en vez de haber nacido aquí, hubiese nacido en mitad de la selva del Amazonas, y si en lugar de haber nacido aquí hubiese nacido en este momento, hubiese nacido en la Edad Media, yo le he escuchado a nuestros mayores decir que en una generación, en su vida, o sea, a lo largo de una vida que es muy corta comparando con lo que es la historia, ¿no?, pero que en los últimos 70, 80 años se ha producido tal cambio cultural, tal cambio, ¿no?, pues de panorama vamos, le he escuchado a nuestros mayores decir: no creo que venga otra generación que en el espacio de una vida pueda haber tal cambio cultural como a mí me ha tocado vivir, pues en estos 70, 80 años de vida. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que claro que hay un condicionamiento muy grande de la época en la que vives, del lugar en el que naces. Te puede condicionar muchísimo, ¿no? Y frente a esto, Chesterton dice: la fe cristiana nos libera de las esclavitudes que se derivan de ser hijo de una época o haber nacido en un lugar. Porque la fe cristiana trasciende los tiempos y los lugares. Porque en mi fe, mis convicciones, las grandes intuiciones, ¿no?, y los grandes fundamentos de un cristiano están mucho más allá de haber nacido en la Europa occidental o de haber nacido en la selva del Amazonas. Mucho más. A un cristiano auténtico y auténticamente convertido, le une mucho más la fe que comparte con un indio del Amazonas que no todo el resto de cosas que puede compartir con un vecino suyo del cuarto derecha, pero que no es cristiano. Mira, con este lo comparto, fíjate tú si comparto. Tenemos acciones en la misma empresa, hablamos el mismo idioma, somos de la misma comunidad de vecinos, somos del mismo municipio, somos del mismo equipo de fútbol. Sí, de acuerdo. Pero no compartimos la misma fe. Y por eso a mí me une mucho más con ese indio del Amazonas, que por cierto tiene un idioma distinto, que por cierto, pues no tenemos ni costumbres ni parecidas, ¿no? O sea, pero sin embargo nos une una misma fe, una misma alma, un mismo corazón. Y mi grado de comunión con ese indio del Amazonas es muy superior que con mi vecino del tercero izquierda. Que por cierto, no tengo con él ningún tipo de roce, nunca lo he tenido, pero no es cuestión de llevarse bien o mal, no, es cuestión de tener una comunión profunda. Por eso la frase de Chesterton: la fe cristiana nos libera de la esclavitud de haber nacido aquí o allá. Es claro, el hecho de que yo tenga una sensibilidad pues conformada por esta época, eso, que resulta que he nacido en una época absolutamente pues en la que la sexualidad es entendida como un juego. Si hubiese nacido en la época victoriana, en la que se cuidaba mucho el puritanismo, pensaría lo contrario. Pero como he nacido en esta época, después del mayo del 68, entonces, pongo este ejemplo, ¿no? Como he nacido en esta época de superabundancia de materialismo, pues aquí pues resulta que no cuidamos para nada de la austeridad. Si hubiese nacido en la posguerra, claro, entonces todo sería muy distinto. Ya, pero es que puede haber un ideal que unifique nuestros corazones
más allá del lugar en el que hayamos nacido, más allá del tiempo en el que hayamos nacido? Pues claro que sí, y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo, por ejemplo, que nos predica la austeridad y la pobreza evangélica, aunque hayamos nacido en medio de una crisis o aunque hayamos nacido en un momento de boom económico. Es lo mismo, trasciende la época. Y este Jesucristo nos predicará la pureza y la castidad, aunque hayamos nacido en medio pues de un desmadre sexual, o aunque hayamos nacido en un lugar en el que la pureza sea casi connatural. Es lo mismo, o sea, Jesús nos predica los mismos ideales en los diversos lugares y en todos los tiempos. Por eso decimos un solo Dios, una sola fe. Lo contrario es limitar al hombre al lugar, limitarle, supeditarle, ¿no? Ser manipulado por la época en la que ha nacido, ser manipulado por la cultura concreta que le está limitando. Claro que la cultura nos condiciona, claro que el tiempo y el lugar nos condiciona, pero una cosa es que me condicione y otra cosa es que me determine. Porque claro, cuando ya me determina, me quita mi libertad. Y si yo tengo que decir que esta época en la que vivo, pues está corrompiéndose a sí misma, y tengo que tener capacidad crítica para yo mismo, ¿no?, hacer una objeción, incluso una objeción a la totalidad, con respecto a la época en la que vivo, pues la hago, y la hago en virtud del Espíritu de Cristo, que trasciende épocas y lugares, ¿no? Y siendo consciente de que la historia de la Iglesia ha pervivido por encima de culturas, por encima de situaciones. Anda que no ha habido dictadores que han afirmado tener ya la Iglesia bajo sus garras, y anda que no han pronosticado el fin de la Iglesia unos y otros y los demás allá. La Iglesia tiene sus días cumplidos ya, está a punto de perecer, y finalmente, pues mira, recuerdo haber leído con mucha, era una pintada, ¿no? Una pintada estas realizadas así con un poco de sorna. Sabéis que Nietzsche, el famoso filósofo, que luego fue un poco uno de los filósofos que inspiró el nazismo, digamos, Hitler y su pensamiento nazi tomó como a la estructura, a esa filosofía del superhombre de Nietzsche, lo tomó como uno de sus inspiraciones, ¿no? Bueno, pues Nietzsche fue el que afirmó la muerte de Dios. Él decía, aquí Dios ha muerto, ha nacido el superhombre. Entonces la pintada era Dios ha muerto, y firmaba abajo Nietzsche 1840, no sé, 60 y pico, ¿no? Es que cuando él escribió la obra en la que afirmaba tal cosa. Y luego debajo añadía la pintada, ¿no?, otra frase distinta, decía Nietzsche ha muerto, y firmaba Dios 1892, es la fecha en la que murió Nietzsche, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esa doble expresión, que tiene su ironía, ¿no?, y tiene su cosa, es una reflexión irónica de cómo, mira, podemos proclamar que Dios está pasado, podemos proclamar que determinados valores ya no tienen tiempo, no tienen lugar, pero lo hacemos desde nuestra pequeña burbuja, desde la pequeña burbuja de un lugar y en un tiempo en el que vivimos, y nos falta la conciencia de que Dios está por encima de este tiempo y de este lugar. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.